Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Gerencia Financiera, periodo 1604 y 2025. Voy a compartir unas diapositivas sobre Cash Management y luego vamos a proceder a que usted participe en una competición de Kahoot sobre el montaje del centro de salud del simulador Kimen. ¿Sí? Voy entonces a compartir pantalla con usted. Ya, un momento. ¿Me confirma si observa ahí ampliada la diapositiva, la portada? Sí, señor. Sí. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar entonces con la planificación de tesorería. La primera necesidad de una organización es saber lo que es, dónde está, cuál es su misión y a dónde quiere llegar. Podemos establecer que las diversas etapas que componen el proceso de planificación son, primero, la formulación de objetivos y subobjetivos. Segundo, el estudio del escenario, puede ser interno y externo, de la empresa en el horizonte del plan. Tercero, estudio de alternativas. Cuarto, evaluación de tales alternativas ante los objetivos propuestos. Quinto, elección de la alternativa más idónea. Sexto, formulación de planes de acción. Y séptimo, formulación de presupuestos. Las 5 primeras etapas que acabé de leer, de las 5 de las 7, las 5 primeras, componen el diseño de la estrategia. ¿Sí? Es decir, formulación de objetivos y subobjetivos, estudio del escenario, estudio de alternativas, evaluación de esas alternativas y elección de la alternativa más idónea. Mientras que las dos restantes, o sea, formulación de planes y formulación de presupuestos, conforman lo que es la implantación. ¿Mm? En este proceso entendemos por plan de la empresa a la expresión cualitativa de la estrategia empresarial y por presupuesto, pues la expresión cuantitativa de ese plan de empresa. El plan financiero como instrumento de planificación financiera distingue dos niveles de actuación en función del tipo de ciclo temporal referido. Primero, si nos referimos al ciclo largo o de renovación del inmovilizado, un primer nivel de actuación contendrá el plan a largo plazo. En términos numéricos vendrá expresado en el denominado presupuesto de capital. Y segundo, si nos referimos al ciclo corto, y una vez definida la estructura permanente de la empresa, pasaremos a un segundo nivel de actuación definido por el plan a corto plazo, que será cuantificado en el denominado presupuesto de explotación. Ambos planes han de ser perfectamente complementarios, definiéndose el segundo en base al primero y desembocando ambos en el presupuesto de tesorería, de importancia obvia en la planificación y gestión empresarial. Planificación de tesorería. La optimización de la gestión de la tesorería exige anticipación. Es necesario conocer al menos con relativa antelación la posición de tesorería en cada momento, a objeto de poder ejercer el debido control sobre la tesorería y no dejarse arrastrar por ella actuando como apagafuegos, ¿sí? O cortafuegos. Esta anticipación exige el establecimiento y desarrollo de actuaciones en distintos apartados. Entonces, por ejemplo, en sistemas de planificación de cobros y pagos, seguimiento de saldo en fecha valor, adopción de un modelo de tesorería cero negativa, en particular en escenarios de bajos tipos de interés, pues como los actuales.
Cuarto, implantación de un sistema de gestión automatizada de la tesorería, muy común. Utilización y aprovechamiento de los sistemas de banca electrónica, también muy común. Mejora de las condiciones aplicadas para las distintas operaciones por las entidades bancarias. Las actuaciones persiguen dos objetivos concretos. En primer lugar, determinar de forma precisa la situación de la tesorería en un momento determinado y su previsible evolución en el futuro más próximo. Y en segundo lugar, establecer los criterios y medios adecuados que permitan anticipar los desfases entre las corrientes de ingresos y pagos y las acciones precisas para reducir al máximo dichos desfases y en todo caso para orientar el desarrollo y la evolución de dicha tesorería. A partir de la determinación de las necesidades a cubrir y a la vista del nivel disponible de los créditos o líneas de crédito e inversiones autorizadas y de los distintos tipos y costes aplicados, pues el tesorero debe abordar el problema de la elección entre los distintos instrumentos con el fin de asegurar una gestión de la tesorería de costo mínimo. Este objetivo se puede conseguir en gran medida por medio de la utilización de los denominados modelos de gestión automática de liquidez, los cuales en función del algoritmo del programa utilizado, pues se limitarán a indicar la oportunidad de una transacción o por el contrario indicarán de forma precisa, además de la conveniencia o no de la misma, la composición más interesante de esta. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Iván? Vale. Presupuesto de tesorería. El instrumento más inmediato de que dispone el tesorero para optimizar la gestión de la tesorería es el plan de tesorería. Este instrumento desarrolla una previsión de los flujos de tesorería diarios en fecha valor sobre un horizonte móvil. La calidad del plan de tesorería está relacionada con el inventario considerado. Así, mejora en general a medida de que se acorta la longitud del periodo abarcado y por contra. A medida que el horizonte se aleja, se incrementa la dificultad de incorporación de las previsiones y la certeza en el cumplimiento de las previsiones incorporadas. La posición ideal sería, claro está, conseguir un doble objetivo de precisión y horizonte lo más amplio posible. En la práctica, un adecuado plan de tesorería trata de contemplar un horizonte bimestral, dividido en dos periodos mensuales, subdivididos a la vez en dos periodos quincenales. En especial implicación en el análisis del periodo quincenal mensual más inmediato con una revisión, reordenación al final de cada quincena. El análisis de este plan de tesorería de forma conjunta con la previsión de tesorería anual actualizada con los datos incorporados en cada periodo mensual, permitirá un adecuado conocimiento de la posición global de la tesorería y de su proyección a lo largo del ejercicio. El plan de tesorería debe realizarse de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa, de forma que se adapte y permita un análisis adecuado de las necesidades de la misma. Perfecto, muchas gracias, Iván. Bueno, ahora veamos los principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objeto último de aumentar la rentabilidad de la empresa, reduciendo los fondos de maniobra y mejorando la situación del circulante. Entre los principios clave para conseguir el objetivo anterior, podemos citar primero la liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informe diario en fecha valor de la situación de la tesorería de la empresa, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, pueden ser contabilidad, credit manager, debit manager, etc. Segundo, mm, otro principio clave es el de necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, pues se identifican los déficits a financiar o posiciones de superávit a colocar, ¿sí? A invertir, y para ello pues deberá conocer todos los instrumentos que están a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Tercer principio, el de riesgos.
El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo, elaborar políticas de riesgos en función de la valoración o medición de su exposición a dichos riesgos, elección de mercados, intermediarios, etc. Cuarto, condiciones bancarias. Cuarto principio. Englobada en una función más amplia como es la relación con los bancos, pues el tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. ¿Sabe qué es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria, bueno, nosotros en este momento tenemos un convenio con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá. Entonces ellos giraban recursos y cuando hablaban de conciliación bancaria era eso, ¿no? Conciliar cuántos recursos en el sentido de cambio iban a quedar en el, en la cuenta. Aunque el área de tesorería también sé que ellos hacen conciliación bancarias cada mes a fin de mes, como revisar las cuentas, revisar los pagos y eso. Eso es lo que tengo entendido. Correcto, una conciliación bancaria es simplemente una verificación. Mire, yo tengo estos registros, usted tiene otros registros, vamos a conciliar a ver si ambos nos da exactamente lo mismo o, como muchas veces sucede, hay algunas diferencias. Entonces hay que ver esas diferencias, pues cómo se concilian. Correcto. Vamos a ver la relación entre cash management y gestión de tesorería. Son casi lo mismo. El cash management es aquella área de la gestión de tesorería cuya misión consiste en considerar esa actividad como un centro de movimientos monetarios con independencia de la actividad propia económica del banco, ¿sí? O sea, actividad como centro de movimientos monetarios, ese es el cash management. Entonces, el concepto de cash management integrado en la gestión del circulante es amplio porque a él se integran, además de la colocación de excedentes de liquidez, ¿sí? Ventas, también cobros, pagos y fuentes de financiamiento. Las técnicas que se emplean en el cash management se pueden resumir en tres aspectos fundamentales. Primero, prever. Segundo, organizar los movimientos de saldos y tesorería. Y tercero, controlar. ¿Cuál es el objetivo? Pues control y planificación de la liquidez, minimizar los costos financieros, obtener fondos necesarios con la máxima rapidez, coordinar con los otros departamentos afectados, financiar correctamente el fondo de maniobra a corto y largo plazo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y control y gestión de las condiciones bancarias. Bueno, usted por favor ayúdeme leyendo esta diapositiva. Dice, misión de la gestión de tesorería. Uno, implementar sistemas de medición y reportes de control y medición de efectividad. Dos, la internacionalización de las actividades a nivel mundial. Tres, controlar los riesgos como por ejemplo los cambios y de las tasas de interés. Cuatro, la contracción de la liquidez debido a las malas decisiones de inversión. Cinco, el cobro de los activos a su vencimiento. Seis, hacer buen uso de los mercados de derivados para que no interfieran con los resultados de la tesorería y por ende del negocio. Siete, desarrollar técnicas y de negocio del tesorero. Ocho, relacionar el control de las implicaciones y las implicaciones contables y fiscales antes de tomar una decisión. Nueve, implementar sistemas de información orientados a la planificación, análisis, apoyo a la toma de decisiones y monitoreo de las actividades de la tesorería. Y 10, el tesorero debe aprender a comunicar la realidad financiera de forma concisa y sencilla para asegurar que su mensaje sea comprendido no solo por la alta gerencia, sino por los gerentes de las diferentes áreas del banco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora veamos las responsabilidades de la tesorería en la función financiera. Entonces, hay tres categorías: responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera. La calidad y oportunidad de presentación de la información contable y financiera son la base fundamental para que todas las personas que participan en la gestión financiera puedan llevar a cabo su objetivo. Respecto a responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo, significa establecer los niveles deseables de efectivo, de cartera e inventarios.
También controlar de manera permanente la inversión que se realiza para que se ajuste a lo establecido. Y se requiere una continuada revisión y ajuste. Y tercer apartado, responsabilidad por la selección y evaluación de inversiones a largo plazo. Todo lo relacionado a los activos fijos que se requieren para la marcha normal de la empresa. Se debe hacer una evaluación de los proyectos de inversión. Responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la empresa. El financista debe conocer y saber utilizar con la debida propiedad las fuentes de financiación que la empresa puede utilizar. Y debe mantener una estrecha relación con los inversionistas y entidades de crédito. Dijimos, son responsabilidades de la tesorería dentro de la función financiera. Bueno. Y otra, debe tratar con los mercados de dinero o monetario y de capitales. Mercado monetario. Es un mercado donde se negocian activos de bajo riesgo y de alta liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Pues como son instrumentos financieros de bajo riesgo, ¿eso qué significa? Pues que no, indirectamente eso significa que los rendimientos son bajos. Cuando un activo es de bajo riesgo, ¿cierto? Por lo general su rendimiento es bajo también, ¿sí? Pero tiene otra gran ventaja que es de alta liquidez. O sea que hay muchas personas interesadas en comprarlo y vender, ¿sí? Y pues se negocian a corto plazo, o sea, en un plazo no superior a un año. Bueno, y mercados de capital. Son mercados en donde se compran y se venden valores financieros. Los corredores y suscriptores, o brokers, facilitan las compras y las ventas de valores que efectúan otros participantes, cobrando cuotas o comisiones por sus servicios. A través de estos mercados se obtienen generalmente los fondos y se negocian los valores de la empresa. Las empresas son afectadas por los mercados financieros. Se emplean varios criterios para clasificar a los mercados financieros. ¿Cuáles son esos dos criterios? Primero, según la fase de negociación del activo. Un activo puede comprarse o venderse y tiene dos fases. Primero, los recién emitidos que se ubican en el mercado primario. Y segundo, los activos ya emitidos que se negocian sucesivamente en las bolsas de valores, es decir, el mercado secundario. Segundo, según su estructura o grado de formalización. Un activo financiero puede negociarse en varias condiciones y bajo un conjunto de normas y supervisión de organismos, por ejemplo, mercados organizados y no organizados. Tercero, según las características de sus activos. Los activos tienen peculiaridades y estructuras propias que lo van a diferenciar uno del otro. Aquí tenemos entonces este diagrama de los mercados financieros, que está clasificado por tipo de mercado. Entonces tenemos mercados de capital, mercado monetario, que ya lo mencionamos, el de capital también, mercado de derivados. Aquí en este mercado, ¿qué es lo que se maneja? Pues se manejan, son derivados financieros. Dice allí debajo, provee instrumentos para el manejo del riesgo financiero. Mercado de divisas. Pues, ¿qué se manejan divisas? Permite el intercambio de monedas extranjeras o divisas. Mercado de seguros. Pues permite la redistribución del riesgo. Y mercado de commodities, pues permite el intercambio de bienes primarios, o sea, commodities. Bueno, ahora vemos el concepto de tesorería saldo cero. ¿Qué significa? Es que solo se paga por aquello que se utiliza. Ese es el principio. Solo se paga por aquello que se utiliza, incluyendo el volumen de financiamiento según las necesidades puntuales de la empresa. Este objetivo ideal de tesorería saldo cero en la gestión de tesorería se alcanza con una adecuada gestión de fondos. Se produce en el manejo del efectivo. Se produce con el manejo del efectivo, el manejo eficiente del efectivo. Y se optimiza dicha función cuando se consigue mantener el menor saldo en fecha valor en las cuentas de las entidades financieras. Lógicamente, este objetivo de tesorería cero debe ir acompañado de una negociación de condiciones con las entidades bancarias que permita obtener unas tasas de interés de los saldos deudores a un nivel de los mantenidos en las líneas de crédito y una remuneración adecuada o suficiente de los saldos acreedores. Para su medición y consecución, el sistema de gestión de tesorería debe estar basado en la captación de toda la información necesaria para simular con datos reales las cuentas bancarias y de esta forma obtener en tiempo real
un saldo valor con las suficientes garantías operacionales que permitan al sistema y al tesorero pues una posición de tesorería equilibrada. Podemos afirmar que los flujos de cobros y pagos derivados de la actividad principal de toda empresa definen su posición de tesorería en fecha valor y por consiguiente definen en buena parte pues su resultado financiero. Tesorería cero pues sería el resultado de actuar sobre la línea vertical del gráfico, lo que significa, o sea, esto de acá, ¿sí? Fuentes de financiación, tesorería cero, pues colocación de excedentes. Em, lo que significa optimizar los usos de las fuentes de financiación disponibles u obtener el máximo rendimiento de las colocaciones de excedentes, garantizando la liquidez. En la medida de lo posible, la definición de los flujos de entrada y salidas de efectivo en cuanto a magnitud, frecuencia e instrumento vendrá influida por factores sobre los que, en algunos casos, no tendremos pues poder de decisión. ¿Cuáles son los factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago? En esta figura 2 que tenemos a mano derecha, se representa la cadena de factores que definen el mecanismo final que refleja la actividad de la empresa, que es el cobro y el pago. Se da como definido e inamovible el factor sector y posición de mercado. Y se comentará brevemente los demás. Entonces, primero, política de ventas y crédito a clientes. Esta política viene en gran parte determinada, como se indica en el gráfico, por factores como el sector, ¿cierto? Donde la compañía desarrolla su actividad, su posición de mercado respecto a sus competidores y sus propios objetivos estratégicos. No obstante, teniendo ello en consideración, no está de más concienciar al área comercial de la importancia de la optimización en los circuitos de cobro, en tanto que una reducción en los plazos redundará en una mejora tanto en el balance como en el resultado de la compañía. La deseable reducción del periodo de cobro puede venir no solo de una reducción del plazo concedido a clientes, factor muchas veces definido por el mercado, sino que también puede lograrse a través del análisis y redefinición de los circuitos administrativos internos que van desde la captación del pedido hasta la gestión del instrumento de cobro. Segundo, política de compras y stocks. Cabe aquí un razonamiento análogo al anterior, añadiendo además el hecho de que la política de compras vendrá fuertemente influenciada por la de ventas. A efectos de la deseable concienciación a las áreas comerciales de la importancia de los plazos y procedimientos de pago, un simple cálculo del costo por día aplazado y euros o dólares de venta o compra en función de los tipos de interés a los que la compañía está operando, pues dará idea del impacto que tiene en la cuenta de resultados una determinada práctica. Dado el actual panorama de los tipos de interés, es evidente que el peso de este factor es menor que en épocas pasadas en términos absolutos, pero sigue siendo un elemento de comparación con nuestros competidores. Tercero, elementos definidores del circuito de cobros. En este punto incluimos tanto los plazos y formas de cobro propiamente dichos, que se materializarán en los correspondientes instrumentos de gestión, recibos, pagarés, cheques, etcétera, como los procedimientos administrativos anteriores a la recepción o emisión del documento, analizables tanto en el área del cliente como en nuestra propia casa. Una vez más, según nuestra posición de mercado, nuestra influencia en la optimización de los circuitos y procedimientos en casa del cliente puede ser más o menos efectiva, debiendo considerar además que lo que para nosotros es optimizar el cobro de la venta puede llegar a significar lo contrario en el caso de nuestro cliente. Como en cualquier relación con terceros, habrá elementos exigibles y otros negociables. Cuarto, elementos definidores del circuito de pagos. Asimismo, constituidos por procedimientos, plazos y formas de pago, nos vamos a centrar en los puntos tercero y cuarto, ¿cierto? Que son en los que desde el Departamento de Tesorería se puede actuar con mayor garantía de efectividad por estar directamente relacionados con su área de responsabilidad. Bueno, englobaremos en el concepto de circuito 3 puntos a analizar: procesos administrativos, plazos de cobro y pago e instrumentos de cobro y pago. Con relación a estos 3 puntos deberemos analizar en qué medidas son mejorables, analizando el costo de los cambios a aplicar
para su optimización en comparación con los beneficios obtenidos en contrapartida. Para el estudio de los medios, tanto de cobro como de pago, analizaremos los factores que se definen a continuación, que son iniciativa, operativa, coste, financiación y seguridad. Según se trate de cobro o pago, algunos factores serán más importantes que otros para la decisión, pero para la mayoría de ellos, lo que desde el punto de vista del cobro es una ventaja, se tomará en inconveniente en el análisis para el pagador. Una vez más, el razonamiento nos llevará a la necesidad de negociación con terceros en cada caso. La iniciativa. Planteemos la pregunta: ¿quién inicia la acción de cobro o pago? El primer factor a analizar es de suma importancia en cuanto afecta a la emisión de los instrumentos en los que se fija importe y vencimiento. Si debemos cobrar una factura de un cliente con el que tenemos claramente establecidas y acordadas las condiciones que nos llevarán al cómputo del vencimiento, plantea ventajas obvias el hecho de que nosotros, como acreedores, seamos capaces de emitir el documento de cobro. Por un lado, mejorará nuestra gestión al tener certidumbre de la disponibilidad del efecto con tiempo suficiente para gestionar su cobro o incluso obtener financiación en caso de necesidad. Ayúdenme por favor leyendo esta diapositiva, Iván. Esta, esta certidumbre también supondría una mejora en nuestras provisiones de tesorería. Además, el tratamiento administrativo se ve facilitado. Por otro lado, huelga citar la importancia de la iniciativa en los costos de dudosa catadura moral del cliente. Si no tenemos la iniciativa, deseable también para el pago de terceros por análogo razonamiento. Debemos preguntarnos, ¿tenemos el poder de negociación para cambiarlo? Operativa. Ahora la pregunta ¿es práctico administrativamente? No es más que una consideración de coste. Eso sí, no tan explícito como el bancario. Es muy distinto. Y los gestores de cobros no darán la razón. Recibir un documento de un cliente y adivinar las facturas y documentos varios que cancela, que seleccionar una opción en nuestro software que nos genere un documento de cobro cancelando las facturas seleccionadas. No nos referimos necesariamente a papel cuando hablamos de documentos. Coste. Cada instrumento o medio de pago llevará aparejados, aparejados una serie de costos que se deberían analizar, distinguiendo entre costos explícitos, comisiones bancarias, impuestos principalmente e implícitos, entre los que destaca el concepto del float. A este concepto le dedicaremos más adelante un punto específico por dada su importancia. Financiación. Desde nuestra perspectiva financiera, la, de- la debemos fácilmente en el cobro, la obtendremos fácilmente en el cobro y desde el punto de vista de servicio al proveedor. ¿Le facilitaremos en el pago? Listo, muchas gracias. Bueno, seguridad, especialmente importante en los medios de pago por razones obvias, ¿no? No obstante, también es elemento a considerar en el cobro, ya no tanto desde el punto de vista de seguridad contra el fraude, sino de seguridad desde el punto de vista de fiabilidad del circuito. Float, ojo, si definimos float o flotante como la diferencia de días entre el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva, entendía esta como la fecha valor de abono o cargo bancario, la pregunta que en este punto debemos formularnos, en el caso de un cobro, ¿sí?, es cuándo se inicia la operación de venta. Parece aceptable pensar que es en el momento en que el cliente cursa el pedido. A partir de aquí, suponiendo que la fecha de vencimiento se fija a X días desde la fecha de la factura, pues deberemos averiguar si son razonables los plazos de comunicación de pedidos, administración y logística para una entrega y facturación en el mismo plazo posible. Este sería un primer tramo del float, al que llamaremos float comercial. Una vez facturada la venta, entramos en el tramo de float financiero, donde debe minimizarse el lapso de tiempo hasta el cobro, actuando sobre una correcta fijación de vencimientos y gestionando el cobro de la manera más eficiente posible. ¿Sí? Gestión bancaria en la mayoría de los casos.
Esta última parte del float es la que se va a valorar en las siguientes líneas. Así esquemáticamente tendremos, entonces, del pedido a la factura, ¿cuánto es ese tiempo que transcurre? Pues el float comercial. Y de la factura hasta que se realiza el cobro, ¿sí? Entonces ahí ese será ese lapso de tiempo entre se genera la factura y el cobro, ¿sí? De la fecha de valor, pues está el float financiero. Bueno, por otro lado, el float financiero es el más directamente relacionado con tesorería y por ende aquel en el que nuestro departamento puede influir de forma más directa. Cabe aquí tener en cuenta que dependerá tanto de circuitos administrativos internos como de condiciones bancarias negociadas. En cuanto a los circuitos internos, mencionar que es de gran utilidad analizarlos exhaustivamente para saber con qué rapidez tenemos conocimiento de la operación de compraventa. Cuando hablamos de conocimiento nos referimos a entrada del dato en circuitos informáticos que permiten un tratamiento tanto a nivel de gestión de cobro-pago como a nivel de elaboración de las correspondientes previsiones. Preguntémonos también si, por ejemplo, una vez recibido un cheque de clientes, alguien lo entretiene para trámites internos, necesarios sin duda, antes de cederlo a tesorería para su ingreso. La idea que pretendemos lanzar es que a pesar de que aquí se analizarán estrictamente documentos y medios de cobro y pago, no debemos quedarnos solo con el análisis de estos, sino también tratar de mejorar nuestras organizaciones administrativas. Muchas veces un análisis previo como el sugerido provoca mejoras en la gestión que se hacen evidentes en los resultados de la compañía o de la empresa. Vamos a analizar cada uno de los principales instrumentos de cobro. Transferencia. Desde el punto de vista del cobro, es el menos deseable de los medios disponibles. En la transferencia, la iniciativa es del deudor, provocando la incertidumbre en nuestro lado. Como veremos en el cheque, en el que tampoco tenemos la iniciativa, al menos decidimos la entidad en la que lo ingresamos, cosa que en la transferencia pues nos viene dado. Por si fuera poco, normalmente la información que acompaña a la transferencia es pobre, ya que suele ser una liquidación bancaria con escaso espacio dedicado a detalles de las facturas canceladas. Eso es cierto. ¿Me ayuda por favor leyendo esta transferencia y cheque, Iván? Transferencia y cheque. Por ello es deseable obtener Por eso es deseable obtener del cliente un aviso previo del envío, especificando fecha y detalles de documentos liquidados con antelación suficiente para gestionar nuestra posición en fecha de valor. En caso de necesitarlo, la fecha valor del cargo en la cuenta del cliente nos servirá para reclamar posibles retrasos en la fecha valor del abono en nuestra cuenta y que en principio el cliente no se ve afectado por la entidad en la que le estén debitando la cuenta del destino. Es deseable que si existe un banco común al cliente y el proveedor, los pagos se efectúen a través de aquel, con lo que ganaremos algún día hábil en el cobro. La valoración del cargo y abono en este caso deben coincidir. En resumen, la transferencia nos provoca problemas en gestión de tesorería, difícil control de previsiones, gestión administrativa del cobro, pobreza de información y coste en forma del FOAT, difícil de controlar. Cheque. En el cheque podemos distinguir dos categorías: el cheque de cuenta corriente conocido como talón, el cheque bancario. Tanto si se trata del cheque emitido por el deudor como si este es emitido por el banco, por banco, la única referencia que tenemos es la garantía de su pago. Es decir, que el único factor que les diferencia es el de la seguridad respecto al anterior medio de pago. La transferencia, obtenemos una única mejora en el campo de la gestión, la capacidad de decidir a cuál de nuestras entidades financieras aplicamos el cobro. Otra de las mejoras que obtenemos en comparación con la transferencia es que en caso de impago disponemos de un documento emitido conforme a la ley cambiaria, con lo que, con lo que ello nos reporta en cuanto a posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar su pago. Volviendo a la comparación de las dos categorías de cheque, no aparecen más diferencias, ya que ya la que ya mencionaba de la garantía de pago.
Listo, qué pena, Iván, gracias. Documentos negociables emitidos por el deudor. Ambos son efectos en los que la iniciativa la tiene el deudor. En ese sentido, no cabe más que esperar a la fecha de vencimiento para llamar al cliente recordándole si es necesaria la exigibilidad de la deuda. Es aquí cuando se hace verdaderamente necesario tener un acuerdo de cálculo de vencimientos, claro, para que la reclamación sea efectiva. Desde el punto de vista de la financiación, el cheque no nos permite acceder al descuento comercial, dado que se trata de un documento emitido a la vista. Esto puede suponer un problema para aquella empresa que tenga dificultad de acceso a otras fuentes de financiación. En general, podemos decir que se trata de un documento aceptable cuando la confianza con el deudor lo permita, o bien su posición en la negociación así lo exija, dado que no reporta apenas ventajas respecto al cobro por transferencia. Documentos negociables emitidos por el deudor. En este grupo incluimos los pagarés y recibos negociables que emiten nuestros clientes. Nos encontraremos en este grupo una variedad importante de documentos, pagarés normalizados, no normalizados, con o sin cláusula, no a la orden, recibos, certificaciones de pago, etc. Y entre todos ellos los recibidos con días de antelación al vencimiento suficiente para gestionar su cobro, los que no, y los recibidos incluso con posterioridad a su vencimiento. Se trata de efectos físicos que nos provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores: asignación de los efectos a facturas emitidas, consideración de diferencias por descuentos aplicados por el cliente, contabilización de estas, etc. Además, la heterogeneidad citada en el párrafo anterior pues complica la gestión de cobro al vencimiento, dado que exige la misma heterogeneidad en el tratamiento de los ingresos bancarios. Una vez más, es importantísimo en estos documentos evitar que el tratamiento administrativo afecte al flow financiero. Seguramente una copia de documento servirá para trámites contables, mientras que el original puede estar ya ingresado desde su recepción en la compañía. Aquí tenemos entonces un cuadro resumen de los factores de análisis en cada documento de cobro. Tenemos entonces en transferencia, bueno, esos son los factores: transferencia, cheque, documento deudor y documento acreedor. Y bueno, ahí se establece entonces, por ejemplo, operativa, el factor operativo. Entonces vemos allí que la transferencia es mínima, para el cheque también es mínima. La operativa es la gestión operativa, ¿no? Pero el documento deudor no es mínima, es media, ¿sí? Un poquito más pesada que en cheque y transferencia. Y en documento acreedor es máxima, esa operativa. El coste explícito para la transferencia, pues pequeño, casi nulo. Para el cheque, también pequeño. Para el documento deudor, poquito mayor o más caro. Y para el documento acreedor, pues también mayor, pero pues se puede minimizar. Medios de pago. Veremos ahora la otra cara de la misma moneda. Ello implicará que los razonamientos a favor de ciertos medios de cobro se nos vuelvan en contra cuando somos nosotros los deudores. Aquí una vez más entra en juego la posición que cada empresa por sí misma y por características de su mercado tenga en la negociación con proveedores. La domiciliación de recibos, ¿sí?, por los mismos motivos que es deseable en el cobro, es del todo desaconsejable en el pago. Si aceptamos que un proveedor nos gire recibos a nuestro cargo, podremos optar por dos alternativas. Si el proveedor accede, pues domiciliarlos, ¿sí?, con lo que nos encontraremos los cargos en cuenta y deberemos contrastar a posteriori su bondad. Deberemos efectuar el contraste dentro del periodo que la banca concede para, en caso de no ser correcto, pues retornarlo al emisor. Nuestras previsiones de tesorería no serán todo lo fiables que cabría desear, y no domiciliarlos, con lo que si bien ganaremos en control de cargos bancarios, si evitaremos cobros indebidos, pues añadiremos la molesta tarea de contestar los avisos de adeudo, complementando los datos de la cuenta bancaria donde deseamos atender cada recibo. Vemos pues que desde el punto de vista de gestión deja bastante que desear y carecemos de iniciativa.
Por otro lado, la seguridad es mínima en el sentido de encontrar cargos incorrectos en los que, por importe, el banco tenga facultad de cargos sin previa autorización. Normalmente no serán problemas graves por volumen, pero sí incidencias difíciles de resolver si no reaccionamos a tiempo. Y sin llegar al fraude, la discrepancia en nuestro proveedor pues deberá ser discutida con posterioridad al cargo. Cheques de cuenta corriente. Siempre que nuestro sistema informático esté preparado para una emisión masiva de cheques de cuenta corriente, este medio de pago pues tiene ya ventajas palpables, que es fácil, ¿no? Operativamente, la situación ideal es disponer de una impresora para no depender del talonario de papel continuo de cada entidad, pero aunque no sea así, una mínima infraestructura nos puede dar ya la iniciativa en el pago, lo que supondrá en sí una mejora respecto a la domiciliación. Mucho mejor para nuestro proveedor es disponer de la posibilidad de imprimir cartas cheque en las que incluiremos detalle de las facturas liquidadas. Por otro lado, hay inconvenientes para valorar a la hora de decidir el uso del cheque. El primero de ellos es la complejidad derivada del manejo de los documentos. Nos referimos aquí a la complicación administrativa del manejo físico del papel, que incluye el manipulado y la firma y el envío de los documentos. Aunque la firma de cada documento puede interpretarse como la posibilidad de establecer mecanismos de auditoría interna, en la práctica no es más que un estorbo, ya que tales mecanismos son mucho más eficaces cuando se han definido en el propio circuito de pago, estableciendo correctamente las facultades de firma de facturas, su registro en contabilidad y limitando la emisión de cheques únicamente a lo que esté contabilizado conforme a los principios definidos. Adicionalmente, se pueden establecer controles aleatorios de los cheques una vez emitidos. A esto hay que añadir la necesidad de disponer de un software de conciliación contable. Dada la complicación del seguimiento de los cargos en cuenta, nos permitimos además en este punto sugerir un control de las fechas de valoración de los cargos. Por si fuera poco, el cheque además nos facilita la financiación a nuestro proveedor y pues es el medio de pago peor parado en cuanto a seguridad. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? ¿Y yo? Bueno, cheque bancario. En este caso, trasladamos el manipulado al banco, servicio con el que lógicamente solicita compensación. Cierto es que mejoramos el aspecto de seguridad y conciliación bancaria. Se cargan todos los cheques el día de su emisión, pero a menos que se negocie, hay una pérdida de float a valor. La negociación con la entidad financiera puede ir dependiendo de las características de la empresa, desde rebaja de la cuota por el servicio hasta no emitir cargo alguno negociado. Además, la sesión de los días float. Es necesario evaluar cuál es el float que estamos obteniendo de nuestros cheques, ya que ese es el beneficio que va a obtener el banco para su gestión, por su gestión. Días de float, el tipo de interés de mercado. Una vez evaluado, estaremos en disposición de decidir comprando con el ahorro en costes de manipulación y las mejoras en seguridad. Documentos negociables. En todos ellos facilitaremos la financiación al proveedor, mejorando además nuestra imagen si emitimos pagarés y mejorando los costes para el proveedor si ellos llevan cláusula no a la orden. Citar que la mencionada cláusula facilita la emisión del documento a su impago en los costes en que la mercancía recibida no cumpliera los estándares de calidad establecidos, según examen posterior a la emisión de aquel. Conviene tener esto en cuenta cuando somos beneficiarios de efectos de estas características. Tiene además los inconvenientes comentados más arriba en cuanto a la posibilidad de reticencias para sucesión al descuento por parte de la banca, dada la falta de acciones cambiarias para por el tomador. No obstante, siempre será mejor visto que un recibo emitido por el acreedor. En cuanto a operativa, la conciliación bancaria se facilita, ya que el cargo de los documentos se produce en su totalidad el día de vencimiento. Ello da idea, por otro lado, de la pérdida del día de float respecto al cheque. No obstante, una vez más negociable el valor del cargo en cuenta en la función de la fecha de la compensación, aquel en este caso el beneficio es mínimo, ya que normalmente existen muy pocos días de diferencia entre vencimiento y compensación.
Gracias, Iván. Vamos a ver si estamos próximos a finalizar. Sí. Tarjetas de crédito. No quisiéramos terminar la exposición de medios y cobro y pago sin referirnos a las tarjetas de crédito, que pueden ser importantes no solo a título personal, sino también como instrumento de pago en empresas. Lo hemos situado como elemento de pago, siendo no obstante conscientes de la importancia que tiene también como medio de cobro en sectores como el del comercio detallista en todas sus modalidades. Existen toda una serie de pagos en la compañía no derivados de la compra necesariamente, sino principalmente de la venta. Nos estamos refiriendo a los pagos de gastos de viaje de la red comercial, viajes de autopista, parkings, billetaje aéreo, hoteles, etc. Estos pagos provocan una doble problemática en muchos casos: la necesidad de facilitar anticipos al personal y la posterior liquidación por caja de las notas de gastos emitidas. El primero supone una movilización de fondos relativamente importante y el segundo una complejidad administrativa. Además, en muchos casos los justificantes adjuntos contienen información insuficiente para deducirnos el IVA soportado. Ese es un problema. Conclusiones. Pues evidentemente existen otros medios de cobro y pago que se están utilizando en el mercado y que no han sido expuestos. No obstante, no se ha pretendido un análisis exhaustivo de los medios de cobro y pago, sino sugerir una vía de análisis de los más habituales. A partir de aquí es usted pues quien corresponde evaluar cada uno de los medios de cobro y pago que tenga a su alcance. En función de las características del mercado donde se desarrolle la actividad, tendremos mayor o menor posibilidad de elección de un medio u otro, pero dentro de nuestro abanico disponible, la elección pues será básicamente subjetiva. En otras palabras, el peso que daremos a cada uno de los factores de análisis sugeridos, iniciativa, operativa, coste, financiación y seguridad, pues será distinto en cada caso y definirá la elección final dependiendo de quién tome la decisión. ¿Listos? Ah, llegó Natalia. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, sí, señor. Mm, No me he dado cuenta que había llegado. Bueno, entonces vamos a empezar la competición, Iván. Y Natalia. Voy a compartir pantalla entonces. Entonces tienen ahí su computador, ¿no? A la mano. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a iniciar ya. Recuerden la dirección kahoot.it. Esta es la dirección web www.kahoot.it. Cuando les pida un pin, colocan este número y luego le dan al botón negro que dice empezar. Dan clic. Listo, Natalia ya se registró. Iván, Iván, perfecto, muy bien. Bueno, preparados. Son preguntas sobre el montaje del centro de salud, ¿sí? Del simulador Kimen. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ya. Nos pone el video, listo. Vamos a ver el video. Bienvenidos a Ciudad Kimen, un polo de innovación y progreso para poner en práctica nuevas ideas.
Esta es tu oficina. Recuerda revisar en todo momento tu celular. Te entregará alertas y notificaciones. La ficha de proyecto te entrega información clave que debes revisar con atención. El circuito de procesos muestra el paso a paso del proyecto. En la esquina superior derecha se te indicarán tus horas humanas disponibles, recurso escaso que deberás administrar cuidadosamente. Las técnicas aportarán de manera positiva o negativa a las salidas. Utiliza tus conocimientos para decidir cómo administrar las horas humanas. Malas decisiones pueden traer repercusiones a futuro. En Ciudad Quimen existen personas claves que denominamos interesados e interesadas. Decide con quién construir alianzas para evitar conflictos a futuro. Las estrategias de gestión son las formas de acercarse e interactuar con las personas claves. Esta mecánica cuenta con sus propias horas humanas. Son un recurso escaso que debes administrar sabiamente. Si después de realizar el mapeo de poder interés quieres realizar cambios, tendrás que utilizar horas adicionales, así que ten cuidado. Si mapeaste y asignaste una estrategia a los interesados en el proceso anterior, podrás conocer las necesidades de estos, las cuales podrás o no seleccionar. Cada requisito tiene un costo, pero también afecta positivamente a la satisfacción. Debes evaluar muy bien qué requisitos seleccionar. El celular es fundamental, pues te entrega alertas de entregables claves que debes revisar. La estructura de desglose del trabajo. Carta Gantt. Presupuesto. Y matriz de riesgo. Aquí podrás simular la ejecución del proyecto enfrentando diversos eventos que afectan a los plazos, costos y satisfacción. Si configuraste salidas de procesos de baja calidad o hay interesados molestos contigo, la ejecución será todo un reto. Podrás analizar los eventos ocurridos durante el proyecto, revisando su causa y consecuencias. Los indicadores clave de desempeño, KPI, reflejan tu desempeño profesional. Las personas claves tienen comentarios que realizar a tu gestión. Es mejor ponerles atención y reflexionar. Y nada más importante que crecer en tu carrera profesional mediante el sistema de progresión de niveles. Esto es Quimen. Listo, entonces ahí vimos el video. Listo. Pregunta. ¿Qué elemento te pareció más interesante mientras veías este video? ¿Qué dice Iván y qué dice Natalia? Pues para mí lo que más interesante me pareció fue la gestión de interesados, en el cual Ok. uno puede categorizar qué interesado está entre más alto poder, menos poder, quién apoya y quién neutro y quién no apoya. Y como tal, la ejecución del proyecto, es decir, rodar el modelo GAN, porque ahí es donde, pues, digamos que empieza el proyecto y empiezan como los problemas. Pueden ser problemas predecibles, problemas no predecibles, y es Muy bien. Acuérdese que si todo lo demás se organizó o se planificó en forma correcta, deberían aparecer en verde cuando se ejecuta el proyecto los diferentes interesados y las preguntas van a ser mínimas, por ahí una o dos, cuando todo está en verde. Si hay algunos en color naranja o rojo, ahí sí empiezan los problemas. ¿Ok? ¿Y Natalia, qué opina? Sí, a mí también me parece interesante la parte de la gestión de interesados y la parte del presupuesto, cuando sale la opción del presupuesto y lo que ellos necesitan para poder ser parte del proyecto. Y eso Ok, básicamente, igual que la ejecución. perfecto. Ok, muchas gracias, Natalia. Bueno, el objetivo es definir quién es quién en el ecosistema del proyecto a desarrollar, debe comprender sus intereses y poder. Entonces, su objetivo, definir quién es quién en el ecosistema del proyecto a desarrollar, debe comprender sus intereses y poder. ¿Qué será? Matriz de procesos, ¿qué será? ¿Cuál era el correcto? Análisis de interesados. Y los dos respondieron correctamente, muy bien. Bueno, los dos respondieron correctamente, pero un poquito más rápido Natalia, 887 e Iván 883. Muy bien.
Sigamos entonces con la siguiente pregunta. ¿En qué palabras piensas Etapa de después de ver este seguimiento, video? control y cierre en Cree el 9 proyecto. palabras. Demos centro de salud. Por favor, Cuando ya hemos realizado la ejecución del proyecto. pero no lo tengo. Vayan a esta dirección web, https freewordcloudgenerator.com, ¿sí? Y creen por favor su nube de palabras y me lo pasan, ¿ok? A través del chat. Vamos entonces a ver nuevamente el video. Tenemos que ver todo el video, ¿ok? Etapa de seguimiento, control y cierre en el proyecto. Demos centro de salud. Cuando ya hemos realizado la ejecución del proyecto, comenzaremos con la etapa de seguimiento y control. Al seleccionar el proceso Revisar indicadores de desempeño, se desplegará la siguiente pantalla donde se resumen los eventos gatillados. Esta pantalla indica el detalle de los riesgos materializados y las causas que los detonaron. Si deseas mejorar en las próximas simulaciones, es de suma importancia leer a detalle cada elemento. Es la oportunidad de detectar tus errores de planificación para corregirlos en una nueva partida. Recomendamos tomar apunte de la información que les aparezca. En el calendario podrás recorrer la ejecución, identificando cada evento marcado en color azul y un signo de exclamación. El primer elemento es el evento gatillado y te mostrará el detalle de la situación ocurrida. El segundo elemento es la causa. Te indica si fue por una salida o un interesado. Aquí vemos un ejemplo asociado a una causa externa. A menor porcentaje obtenido, más errores cometiste en las elecciones que realizaste en los procesos de inicio y planificación. El tercer elemento corresponde a las consecuencias, que contiene el siguiente detalle: la alternativa que has seleccionado, los días de retraso, el costo de tu decisión y el impacto de satisfacción en cada interesado involucrado en el evento. En esta mecánica también podrás ver los eventos externos, que no dependen de tus decisiones iniciales. ¿Qué seguimiento puedo hacer en los eventos externos? En el tercer elemento del evento externo, podrás ver si tu selección corresponde a una alternativa con o sin consecuencias negativas. Una vez finalizada la revisión y al hacer clic en el botón Continuar, se presentarán los resultados obtenidos en los KPI. Verás el cumplimiento de plazo, costo y satisfacción de interesados. El número de días base son los proyectados al finalizar la planificación. El número de días real, los que has tardado en la ejecución del proyecto. El presupuesto base corresponde al proyectado durante la planificación. El presupuesto real es el gastado luego de la ejecución del proyecto. La satisfacción de interesados inicial es el promedio luego del análisis. La final corresponde al promedio tras la ejecución. ¿Qué es la desviación? Se refiere al impacto en tiempo, costo o satisfacción que tuvo la ejecución. La última etapa corresponde al cierre del proyecto. Al seleccionar el proceso cierre del proyecto, tendremos la siguiente vista. Aquí veremos la retroalimentación de los interesados involucrados en el proyecto. Además, podremos ver la satisfacción inicial, planificada y final de cada interesado. ¿Qué es la satisfacción inicial? Es el nivel de satisfacción con el que cada interesado inicia el proyecto. Viene establecido por el simulador. ¿Qué es la satisfacción planificada? Es el nivel de satisfacción luego de mi toma de decisiones en las etapas de inicio y planificación. ¿Qué es la satisfacción final? Es el nivel de satisfacción luego de mi toma de decisiones en la etapa de ejecución. Estos niveles de satisfacción te ayudarán a conocer y comparar qué tan acertada fue tu toma de decisiones. Si la satisfacción planificada no es 100%, debes prestar atención en las decisiones iniciales de este interesado. Si la satisfacción planificada es 100%, entonces tu toma de decisiones respecto al interesado ha sido adecuada. Si la satisfacción final es menor a la planificada, es una señal de que debes prestar atención a las decisiones que tomas en los eventos. Al hacer clic en Continuar, verás un resumen de tus resultados obtenidos en la simulación del proyecto. En esta vista encontrarás áreas de conocimiento, progresión PM e indicadores finales del proyecto. Este último incluye el nivel de logro, que se obtiene al promediar los indicadores de cronograma, presupuesto e interesados. Al hacer clic en Continuar, habrás finalizado una simulación del proyecto. Una vez finalizada la simulación, volverás al mapa de Ciudad Quimen.
Desde acá podrás volver a simular el proyecto haciendo clic en el icono correspondiente. Para el cierre correcto del simulador, recuerda seguir estos 3 pasos. Puedes simular todas las veces que quieras mientras el proyecto esté disponible. Cada vez que simules, analiza tus resultados para que mejores en una próxima simulación. Te recomendamos hacer al menos 5 simulaciones para que comprendas mejor el proyecto y obtengas excelentes resultados. Kimen, renovamos la educación del siglo XXI. Perfecto. Bueno, entonces estoy a la espera de su 9 palabras. www.freeworldcloudgenerator.com. ¿Sí lo están armando? Sí, señor. Ok. Así como lo envié al chat o ¿Ya? no. Al chat de aquí. Sí. Listo. Perfecto, muy bien. Satisfacción final, informe, cumplimiento, proyecto, entrega, calidad. Muy bien. Muy bien, Iván, muchas gracias. ¿Y Natalia? Natalia. Decisiones de eventos, interesados, gatillar, cierre, proyecto, ejecución, stakeholders. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Excelente ambos. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora sí vienen las preguntas. Determine si la siguiente definición, que son los interesados, es o no correcta. Son los individuos, grupos, organizaciones que puede afectar, verse afectado, percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio. Verdadero, los dos escogieron verdadero. Muy bien, excelente. Bueno, esta vez Daniel va ganando 1806. Le dio más rapidito, muy bien, aunque ambas correctas. ¿Por qué aparece requisito cerrado a un interesado determinado? Porque no se gestionó en la parte de cuando se, cuando se catalogó, no se le puso abrir requerimientos. O sea, no le se puso ningún requerimiento. Muy bien, excelente. Muy bien. A ver si me escribí. Ah, no, bueno, me escribí. Muy bien. Otra pregunta. Esta etapa aparece después de haber realizado planificación y mitigación de riesgos. ¿Qué etapa es? La correcta era la ejecución del proyecto. Uno respondió ejecución y otro seguimiento y control. Vamos a ver cómo les fue. Natalia. Parece que Natalia lo tuvo bien porque tiene en ese momento 2.605 puntos. Iván lleva 1.806 puntos. De todos modos están muy cerquita. Natalia Paredes tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Muy bien. Seguimos entonces con la cuarta pregunta. ¿Qué es lo que te entusiasma aprender sobre este tema? ¿Sí pueden escribir ahí? Sí, señor. No estoy que esperar hasta que el final. 3, 2, 1. Ay, ven, nadie respondió. No Bueno. alcancé. Bueno, siguiente. Forma establecida para manejo o gestión de interesados.
Después de distribución en mapas, elige estrategia correcta. Ahí la imagen dice mucho, ¿no? La correcta era estrategia de gestión. Uno de ustedes escogió estrategia de gestión y otro análisis de interesados. Ahí pues ya mostraba o ya dice en el planteamiento forma establecida para manejo, gestión de interesados. ¿Ok? Por eso no era esa. Bueno, la tuvo bien Daniel porque están casi en lo mismo. Natalia 2605 y Iván Daniel 2601. Una pequeñísima diferencia, pero pues va ganando Natalia. Seguimos con la siguiente. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La leo. Si se cambia la posición de un interesado dentro del mapa, se deberá volver a revisar decisiones tomadas en relación al mapa, estrategias y requisitos, puesto que los requisitos del personaje remapeado se desactivarán. ¿Eso es verdadero o falso? Ay, uno respondió verdadero y otro falso. El correcto era verdadero. Muy bien, vamos a ver cómo les fue. Ah, Iván Daniela tuvo correcta. 3426. Natalia Pared 2605. Siguiente. La siguiente definición corresponde a cuál capítulo del PMBOK. Involucrarse eficazmente con los interesados de manera proactiva y en la medida necesaria para contribuir al éxito del proyecto y a la satisfacción del cliente. Eso está dentro de los videos. Esto lo conseguí de los videos que están allí en ese PDF de montaje del centro de salud. Bueno, uno respondió cuarto y otro quinto. El correcto era el cuarto. Iván Daniel, un poquitico más que Natalia, 3426 y Natalia 3212. Muy bien. La siguiente definición corresponde a cuál capítulo del PMBOK. Enfocarse en el valor que permite evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos del negocio, con los beneficios y el valor previsto. Respondieron el tercero, pero no, era el quinto. Quinto capítulo. ¿Cómo les fue? Bueno, sigue ganando Iván Daniel, 3426, y Natalia sigue con 3212. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Ojo, existen 7 estrategias. Cada una asigna una cantidad diferente de horas humanas. Se parte de la que tiene menos horas hasta llegar a la de más horas. ¿Se debe elegir solo una para cada interesado? Uno respondió verdadero y otro falso. Esta era falsa. La correcta era falso. Bueno, felicitaciones Daniel. Ganó con 4217 puntos. Y en segundo lugar Natalia con 3200 puntos. Muy bien. Felicitaciones a ambos. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, ¿qué fue lo que les pareció más difícil de la competencia? ¿Los de qué? Tal vez las últimas preguntas, porque pues no tengo así como el orden claro.
los del PMBOK. Sí, señor. Sí, eso pensé. ¿Saben qué es el PMBOK? No. Es un documento que registra o que señala o que da las pautas para la gestión de proyectos, ¿sí? Prácticamente para todo el mundo, para las empresas, lo utilizan mucho, PMBOK, y hay una capacitación y certificación en PMBOK para las empresas. Ah, ya. Espérenme un momentico, guardo estas imágenes. La evidencia. ¿Listo? Bueno, no es más. ¿Iván tiene alguna pregunta? Sí, entonces ya pues, como me comentaba, profe, ya hice las simulaciones y el presupuesto, entonces ya puedo cargar yo el producto final. ¿Qué debo cargar? Lo Un pongo en un trabajo archivo, escrito. un archivo Word con las imágenes de los indicadores y del nivel del logro. Entonces no espero a los compañeros, sino que ya lo puedo cargar, digamos, hoy. Sí. Sí. Y en el Yo foro también. debo, sí, y en el foro debo escribir algo de los consejos o algo, porque como la guía dice que, en la rúbrica dice que como debatir y cuál es la mejor, pero nadie ha hecho la simulación. Sí, del- registra allí exacto, como un aporte tuyo, sí, una recomendación, pues para que los demás obtengan buenos resultados. Ah, listo. Pero eso lo pongo en el informe final o solamente lo dejo en el foro, ¿cierto? Solamente en el En foro el y el foro, informe. Ah, dentro del bueno. foro. Yo ¿Natalia decía también. algo? Sí, señor. Yo también ya lo realicé, pero yo lo realicé fue en Excel, en la misma plantilla de lo del presupuesto. Al presupuesto de tesorería. Ok. Y Sí, recuerda no, pues, publicarlo también dentro del foro, ¿no? Esa recomendación tuya. ok. Pero Digamos en entonces, texto. Texto. ok. Pero entonces en el mismo archivo que hice lo del presupuesto en otra pestaña, coloqué lo de Kimen. ¿Estaría bien? Las imágenes. Y subo Sí, eso al. sí, sí, eso está bien. Puedes Ah, poner ok. ahí las imágenes de tus resultados. Sí, no hay problema. Listo. ¿Listo? Bueno, no es más. Muchas gracias a Iván Daniel y a Natalia por haber participado en esta tercera webconferencia. Espero que les haya servido mucho. Y mañana les comparto las diapositivas y la grabación. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho Muchas gusto. Que gracias. pasen una feliz noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.